hacer apoyo desde educación continuada durante esta conferencia. Le damos la bienvenida a la charla de productividad, la clave de la transformación de los servicios. Hoy les traemos dos grandes conferencistas, uno de ellos es Hugo René Sarmiento Espinosa, él es ingeniero industrial y tiene una MBA con especialización en calidad, seguridad y medio ambiente. Cuenta con una amplia experiencia en diagnóstico y mejoramiento de productividad industrial y organizacional, gestión gerencial de costos, presupuesto y control de proyectos de producción. También es asesor, consultor de empresas e investigador y conferencista invitado a diversos foros, seminarios sobre temas de desarrollo, mejoramiento y gestión empresarial. Hugo también es profesor de planta del programa de Ingeniería Industrial y director del Centro de Estudios de Gestión y Optimización de Operaciones y de la especialización en Gerencia de Operaciones de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. También tenemos a Joseph Robert Boelk, él es ingeniero industrial, tiene un Master of Science Engineering Manager en la Universidad de Greenwich, Reino Unido, tiene un Máster en Coaching Directivo y Liderazgo de la Universidad de Barcelona en España y el Business School en España. También se ha hecho cargo de proyectos de mejoramiento continuo, de gestión de talento humano en empresas de servicio y manufactura. Actualmente es profesor y coordinador del laboratorio de liderazgo de la escuela. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Laura por esta presentación. Y bueno, qué rico poder estar compartiendo con ustedes. Teníamos pues obviamente una lista mayor de inscritos. Sin embargo, pues vamos a aprovechar que somos más pocos y hablábamos con Hugo que qué rico poder hacer esto más conversadito, ¿no? Es decir, que podamos participar un poco más. Entonces, la invitación que les hacemos a todos en estos momentos es que en la medida que nosotros vayamos hablando, si ustedes, por ejemplo, tienen alguna inquietud o quieren compartirnos algo de su experiencia personal o laboral, pues nos levantan la mano y pues con muchísimo gusto les vamos a dar la palabra para ir hablando. Listo, perfecto. Muy Listo, bien, ok, muchas gracias. adelante. Listo, entonces nuevamente a todos. Esta charla básicamente es hablar sobre la productividad, la clave como clave de transformación de servicios. Y si bien es cierto, pues traemos algunos conceptos y algunas cosas, no queremos entrar tanto en la parte teórica, sino también como dar algunos ejemplos y que compartamos un poco más, como les decíamos. Con Hugo, entonces, venimos a hablar porque somos convencidos de que el tema de productividad no solamente abarca el sector de manufactura, sino también en servicios. Incluso, pues todos nosotros sabemos que el sector de servicios o todo lo que está asociado a servicios, nuestros procesos, ¿no?, de servicios, se dan en empresas de manufactura. Todas las empresas de manufactura tienen áreas de servicio, entonces incluso allí también es importante trabajar. Entonces, por eso considerábamos con Hugo, y esta charla nos parece interesante. Y bueno, pues al final también tenemos una invitación para hacerles a todos ustedes. Si quieres, sigamos, Hugo, por favor. Para entrar en materia, pues aquí, y no voy a entrar a... ¿Me ayudas a pasar la diapositiva, por favor? Para entrar en materia aquí no vamos a coger todos los conceptos que podamos llegar a tener de servicios, pero quiero que los pongamos, Hugo, ¿me ayudas? Eso. Decir que pues el servicio y como contextualizarnos un poco aquí, ¿no? Desde dónde nosotros estamos hablando de ese servicio. Pues nosotros decimos que ese servicio generalmente es un intangible, ¿no? Ese servicio pues nosotros lo estamos tomando y siempre decimos cuando pensamos en ese servicio en algo que nosotros no vemos, ¿m? Que no tocamos, pero que de alguna u otra manera lo trasladamos a ciertos elementos tangibles, ya sea porque ese servicio se dé sobre posesiones o sobre personas directamente. Y incluso cuando nosotros estamos vendiendo ese producto físico, ese bien, generalmente también hay unos elementos de servicio que van asociados, llámese desde el punto de vista de distribución, desde el punto de vista del servicio al cliente, de garantías, entre otras cosas. Incluso el proceso asociado al pago de ese bien, pues es un servicio como tal. ¿M? Y si nosotros lo vemos también desde una perspectiva económica o financiera, ¿no?
corre mayor importancia pensando que, pues imagínense, como aparece ahí el dato en la parte final de la diapositiva, y es que pues equivale a un gran porcentaje del Producto Interno Bruto de grandes potencias, ¿no? Como por ejemplo, allí se habla de que en Estados Unidos para el 2000, ¿no? Pues son las cifras que tenemos en estos momentos, representa el 75% del Producto Interno Bruto, para Canadá el 69%, y en Colombia, pues el 55,65%, teniendo entonces nosotros aquí un potencial grandísimo para trabajar en servicios, ¿no? Y cómo transformar esos servicios y hacerlos mucho más productivos. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando nosotros entonces hablamos de esos servicios, pues se desprenden también esos procesos. Y aquí pues nosotros decimos siempre, oiga, un proceso que es un conjunto de actividades, sí, que están orientadas pues obviamente a responder a una necesidad del cliente para conseguir pues unos objetivos, no solamente de ese cliente, sino de nosotros a nivel organizacional, porque pues todas las empresas, independientemente del sector donde estemos, lo que busca es generar utilidades, ¿no? Y pues obviamente su función social, responder a unas necesidades, pero finalmente tiene esa parte de las utilidades. Entonces, si lo pegamos a lo que es el concepto de servicios y ese proceso de servicios, pues podríamos hablar de que todo lo que las organizaciones hacen orientadas a ese cliente, usuario, consumidor, pero más allá de eso, es para generar un mayor valor agregado, ¿no? Y aquí hago, digamos, sí, énfasis en ese valor agregado, dado que en manufactura, cuando nosotros pensamos en un bien, el valor agregado es muy claro, ¿no? Tenemos unos insumos en algún momento, una materia prima que pasa por una caja negra, un proceso productivo, y vemos cómo va saliendo transformado, y eso para nosotros es más claro en cuanto a valor agregado. En servicios, como es un intangible, tenemos que hacerlo mucho más claro y explícito, ¿no? Entonces ahí es necesario que empecemos también a trabajar. Y por eso también en servicios, el que usted define ese valor agregado y usted lo trabaje, lo pula, y se lo valga más explícito a ese cliente, usuario, consumidor, pues va a generar ese factor diferenciador mucho mayor, ¿no? Y pues obviamente teniendo en cuenta que se dan en tiempos y en lugares específicos, ¿no? El servicio nosotros no lo podemos inventariar, no lo podemos guardar allá y cuando se requiera entonces lo sacamos. No, generalmente se da en el momento en que lo están solicitando. Incluso el servicio, pues una de sus características es que es un sistema muy pull, no podemos hacerlo push. Es cuando el cliente de alguna manera está solicitando lo que nosotros iniciamos esa cadena de producción. ¿M? Si quieres pasamos al siguiente, por favor. Y entonces viene todo ese concepto de productividad que nos trae el día de hoy. Entonces, aquí, pues yo quise ser muy sencillo con los conceptos que tenemos de productividad, ¿no? Y pues desde el punto de vista técnico, podríamos hablar de conceptos mucho más específicos, por así decirlo. Pero dije, no, vamos a irnos con un lenguaje mucho más sencillo. Entonces hablamos que la productividad puede ser la calidad cualidad de productivo, ¿no? La capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etcétera, o la relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etcétera. Y miren que ese es el concepto que nosotros generalmente utilizamos, ¿no? Y pues cuando hemos estudiado todo ese tema de la productividad, es el que aprendemos y recitamos porque es el que encontramos en todos los libros. Y ojo, en manufactura es muy fácil, ¿no? Y en manufactura nosotros lo podemos evidenciar tal cual, ese concepto, ¿no? Entonces uno mira, es esa relación, por así decirlo, entre lo que yo estoy produciendo contra lo que me está entrando a mi sistema productivo, ¿no? Todos esos insumos, todo lo que nosotros estamos invirtiendo, todos los recursos que estamos invirtiendo en ese proceso productivo. Pero ¿qué pasa? Que en servicios, si bien es cierto, este concepto aplica, ¿no? No estoy diciendo que no aplique, no podemos dejarlo tan solo y es importante que lo cojamos de otros elementos adicionales. Y para eso quiero continuar y ya más adelante les voy a explicar. Si quieres, sigamos, Hugo, en la presentación, por favor. Y entonces, y aquí no voy a entrar en detalle todo lo que les estoy trayendo acá, ¿sí? Porque pues es mucha información, pero lo que sí le quiero decir es que generalmente cuando nosotros hablamos de competitividad, ¿no? Y pues es un concepto que está muy cercano a la productividad,
nosotros nos vamos a concentrar en la eficiencia del negocio, ¿no? Y generalmente uno piensa, y miren, y ahí lo vemos, en esa columna de la eficiencia del negocio o business efficiency, encontramos productivity. Generalmente nos enfocamos allí, ¿no? Y entonces decimos, si yo quiero competitividad organizacional, me voy a enfocar en la productividad. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo estoy mirando en factores que afectan el sector de los servicios, existen muchos elementos adicionales e incluso en la competitividad, que pues cuando yo quiero medir la competitividad, estoy hablando que son más de 340 criterios que hacen parte de la competitividad, no solamente es uno sencillo. Yo tengo que pensar un poco más allá, ¿no? Incluso pensar en que hay factores o hay elementos como el desempeño de la economía, la eficiencia del gobierno, ¿no? La infraestructura que tengamos y obviamente la eficiencia de nuestro negocio como tal. Entonces, simplemente traigo todo esto a colación para decir que la productividad es uno de los elementos, ojo, uno de los tantos, no únicos asociados a la competitividad. Y que finalmente, pues la productividad hace que nosotros seamos competitivos, pero no podemos desligarnos de todo lo que pasa alrededor de ese negocio. ¿M? Si bien es cierto, cuando nosotros estamos mirando toda la parte corporativa, ¿no? Y estratégica de una organización, pues nosotros estamos trayendo todo eso que hemos escuchado de la voz del cliente y la voz del negocio. ¿M? Precisamente aquí en esa voz del cliente y voz del negocio entra toda la parte del entorno, ¿no? Incluso podemos hablar de temas sociales que pueden llegar a aplicarse, temas incluso asociados a tratados de libre comercio, temas de la economía de un país, ¿no? Ya sea de donde estamos nosotros prestando el servicio o desde donde estamos prestando el servicio, que eso nos puede hacer también afectar otros elementos de esa competitividad y que pues obviamente están relacionados con la productividad. Si quieres, sigamos al siguiente, Hugo. ¿Mm? Y entonces aquí yo les traigo pues una diapositiva en la cual quiero poner a consideración de ustedes esos tres conceptos, o llamémoslos cinco en conjunto, ¿no? Porque pues generalmente nosotros hablamos de eficacia, eficiencia, efectividad, y yo me pregunto, ¿será que todos tenemos claro desde dónde lo estamos hablando? Si estamos utilizando el concepto claramente. Y aquí entonces yo digo, oiga, si yo hablo de eficiencia, estoy hablando más desde una visión interna, ¿no? Como tiempos de proceso, costos operativos, la reducción de esos desperdicios. Si yo estoy hablando de eficacia, entonces estoy mirando, oiga, de cara a ese cliente externo, cómo es la calidad, cómo es la satisfacción de ese cliente, cómo es ese cumplimiento. Y si yo estoy uniendo esos dos grandes conceptos, pues estaría hablando de la efectividad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el centro encuentro productividad y competitividad. Y yo sé que la productividad está más asociada hacia la parte de eficiencia, mientras que la competitividad está más hacia la parte de la eficacia, ¿no? Pensando que la eficacia, pues obviamente es un punto más hacia nuestra visión externa con nuestros clientes y nuestro relacionamiento con nuestros clientes desde esa satisfacción, desde ese cumplimiento, desde esa calidad, mientras que la eficiencia, pues es más hacia la parte interna de nuestra organización, ¿no? Con esa productividad. Pero aquí les pongo un ejemplo, igual pues pueden haber muchos, ¿no? Y no significa que en todos los sectores pase igual, ni que en el mismo sector donde va a poner ese ejemplo sea siempre de la misma forma, ¿no? Pero pensemos nosotros en un caso de nuestra vida cotidiana, ¿m? Cuando nosotros vamos a un sistema de salud, llámese EPS, obviamente peor si es EPS, o si es medicina prepagada, pues obviamente se manejan unos estándares un poco diferentes, pero en términos generales, sistema de salud. ¿M? Y entonces uno diría, si cogemos el concepto de productividad como lo teníamos anteriormente, ¿no? El concepto que yo les mostré antes, que yo les decía, casa muy bien para la producción de manufactura, pues yo puedo decir, la productividad es simplemente producir más con menos o producir lo mismo con menos o producir más con también la misma cantidad de insumos que tenemos en estos momentos. Entonces, incluso uno podría decir, generalmente en términos de servicio en el sistema de salud, podría decir, oiga, yo aumento la rotación de clientes o en este caso pacientes, ¿no?
que puede llegar a tener un sistema. Entonces puedo decir, oiga, voy a pasar de, por decir algo, 8 pacientes, ¿no? Al, en una jornada a tener 10, 15 pacientes. Y eso obviamente es un aumento de productividad si uno lo mira desde allí. Ya le doy la palabra a, tengo aquí el apellido, a Isidro, creo que se llama, ya le damos la palabra a él. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo lo pongo desde el otro, desde la perspectiva de la organización, listo, aumento mi rotación, aumento la atención, pero si yo no tengo en cuenta la calidad de esa rotación, de ese aumento, puede que esté haciendo es daños a mi organización, a la relación con mi cliente. Yo puedo estar afectando eso. Incluso, no solamente el tema de esa calidad, esa satisfacción, ese cumplimiento que tengo con el cliente, sino también yo puedo estar afectando mis costos operativos y mis tiempos de proceso. ¿Por qué? Y lo voy a poner rápidamente en este ejemplo. Y es, si en esta situación usted llega y usted lo miran rápidamente por digamos así, por estar pendiente de esa velocidad, ¿no? Yo no pongo atención a ciertas sintomatologías o a ciertos elementos, ¿no? Simplemente porque tengo que cumplir con un tiempo y una rata de producción, si así lo queremos llamar. eh, Ese paciente puede volver a entrar a mi sistema incluso más grave y eso me puede generar más costos. Y entonces ese tiempo que yo estoy atendiendo a ese paciente nuevamente, esto es un tiempo que estoy dejando de atender a otro que está entrando al sistema nuevamente. ¿M? Incluso si lo ponemos en una situación crítica, imagínese que esta persona de pronto entre con una sintomatología, con un dolor abdominal y pensemos que es un tema menor, lo mandemos a la casa con unos medicamentos y resulta que pueda llegar a ser una apendicitis, que se puede convertir en una peritonitis, donde puede causarle la muerte a la persona e incluso puede llegar a generar una situación donde esa empresa de salud, prestadora de servicios de salud, necesite ponerlo en cuidados intensivos o necesite además generar una emergencia, una cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, esto le va a generar más costos a la organización. Entonces, por aumentar la tasa de atención, ¿estamos siendo efectivos? ¿Mm? Por aumentar esa tasa de atención, esa velocidad, el número de pacientes que estamos atendiendo, realmente puede que del 100% estén entrando nuevamente el sistema 30, 40% que no deberían entrar si los hubiéramos atendido de pronto de una manera más tranquila. Incluso, pues los costos, aunque inicialmente viéramos que son diferentes, pues no lo son. ¿Sí? Entonces esa es la invitación que pues nosotros hacemos cuando decimos, oiga, vamos a trabajar en productividad en servicios, sí, hay que medirla y hay que medirla y obviamente uno sabe que la productividad está asociada a eso que estamos produciendo, esa cantidad de productos en este caso o servicios que estamos rotando en términos de lo que estamos entrándole al sistema, ¿no? En términos de recursos. Pero, ojo, no deje de lado la calidad, ¿no? Y cómo medimos eso. Y cómo medimos esa satisfacción del cliente y que no vuelva a ingresar en el sistema. ¿M? Que finalmente cuando nosotros estamos hablando de manufactura, pues la calidad la podemos medir de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y está asociado a unas tolerancias o unas cosas que para nosotros son más claras y son más medibles al ser algo tangible. ¿M? Si quieres, sigamos al siguiente diapositivo. Y bueno, antes de seguir eso aquí, me faltó algo que es lo único que genera valor es lo que el cliente percibe, ¿no? Entonces, pues tú como cliente estás pagando por algo, pero si tú no percibes que ese algo es que estás pagando realmente es un diferencial o que está generando ese valor agregado, pues realmente tú te vas a salir frustrado o molesto de ese servicio. Y perdón, antes de pasar eso, Molina, si tienes la mano, te dije Isidro, la mano levantada, cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que tienes o el comentario que quieres hacer? Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Buenas noches. Pues a ver, te cuento, creo que tocaste un ejemplo muy importante porque trabajo en un hospital y Ujú. pues desafortunadamente para unos y afortunadamente para otros,
los servicios que se prestan tercerizados por OPS, pues son muy discriminados o no se califican como lo estás diciendo. Muchas veces me dicen o le dicen al médico o a la enfermera, tienes que atender 15 pacientes en una hora. Y pues ellos por darle un cumplimiento como tal pasa y se ha visto repetitivo, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, creería yo. Un paciente con un dolor abdominal se convierte, como lo dijiste, en apendicitis o peritonitis. Y ya el médico o el profesional cumplió con el requisito de los 15 minutos o de las 15 personas por hora y pare de contar. Entonces, ese trabajo se vuelve repetitivo porque el paciente ingresa, se le da salida, se va a la casa, vuelve y reintegra. Y lo que estamos haciendo administrativamente es retrasar el proceso. Independientemente de lo que hagamos, asumiría yo como funcionario de una entidad del hospital, la mayoría estamos calificados como empresas del Estado, pero si lo ponemos en una balanza, pues somos una empresa que presta o vende un servicio a las diferentes EPS. Y desafortunadamente, pues muchas veces nos vemos frenados por una autorización de la EPS de la persona que llega al servicio de urgencias, en este caso. Entonces quería dejar eso como en colación, un ejemplo muy claro que desafortunadamente tenemos que ser reiterativos, tanto en los profesionales, sean de planta o los OPS, para mejorar la calidad del servicio. Totalmente de acuerdo y bueno, pues gracias por este comentario porque pues valida más el punto desde la perspectiva que pues si bien es cierto la productividad es importante en las organizaciones, no podemos dejar de lado las otras cosas que también son importantes y más en este caso, en ese entorno donde pues estamos hablando que es la vida humana, ¿no? Que es algo que no tiene un precio, no le podemos colocar un precio como tal. Exacto, entonces digamos lo que tú dices ahorita es la vida humana y estamos hablando desde el sector hasta el servicio principal de un parto, de una remisión, de un paciente UCI, todo lo demás. O sea, yo no saco como director decir, sí, facturé 1.000 pesos, pero por un servicio pésimo me devolvieron 800. No, no es equitativo. De acuerdo. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar en que ese servicio que nosotros pensamos que nosotros estamos diseñando o que estamos mejorando en algún momento, pues debe transformarse y debe pensar en no solamente dar respuesta a esa función que tenemos, o esa naturaleza de nuestro servicio, sino también pues obviamente a la organización, porque pues finalmente también uno comprende que la organización tiene que tener pues una utilidad o un margen para poder sobrevivir y sobreaguar y mantenerse, ¿no? De lo contrario, pues se va a la quiebra y entonces ahí sí, pues no nos sirve. Entonces ahí es donde uno viene el equilibrio, que sea fácil, no sea fácil, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos a decir, listo, ¿cómo transformamos el servicio? ¿Cómo hacemos para que ese servicio sea lo mejor posible? ¿No? De tal manera que no descuidemos esa calidad, no descuidemos eso que es importante, nuestra naturaleza, nuestro core, pero al mismo tiempo, pues también podamos mantener, seamos sostenibles. Y esa es, digamos así, la función que viene. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues obviamente vienen muchas herramientas que no me voy a entrar en estos momentos a hablar porque pues ya Hugo más adelante va a comentarles algunas cosas al respecto, pero pues es uno de los ejemplos más, digamos, y más sensibles que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Y como tú dices, no solamente aquí, en todas partes del mundo. Okay, vale, muchas gracias. Ujú. Y entonces, pues aquí tenemos un estudio, y yo digo, lastimosamente, servicios, carecemos a veces de estudios actualizados, porque servicios, pues es como a veces el niño feo, o el patito feo, porque pues como es intangible, la gente no quiere entrar o verlo como un proceso productivo como tal, ¿sí? Entonces realmente no tenemos muchos estudios actualizados, pero por ejemplo, este en el 2005 decía que la productividad en Colombia, y comparándola contra Estados Unidos, y aquí yo digo, me duele porque yo soy de esos colombianos que lleva su país en el corazón y sabemos todos que nosotros como colombianos somos muy juiciosos, trabajamos como hormigas y hacemos de todo, pero que nos digan que el 20%, o sea, en promedio, la productividad nuestra es del 20% comparado con el de Estados Unidos, pues uno dice, ¿qué está pasando? ¿Sí? Obviamente hay diferentes sectores, como lo muestra la gráfica, donde pues varía. Hay unos que es más grande, otros que es más bajo, ¿sí? Pero de todas formas, en promedio es el 20%, que en otras palabras, se necesitan 5 trabajadores aquí en Colombia para igualar la productividad de un trabajador de Estados Unidos. Y entonces uno dice,
¿será que es porque nosotros no somos capaces? Y yo me niego a pensar en eso. Yo digo, nosotros somos muy capaces y somos además perdónenme la expresión, muy barracos para hacer las cosas, ¿no? Y yo lo que digo es, lo que pasa es que a veces no pensamos en el servicio como un negocio, ¿no? Un negocio obviamente que tiene una retribución social, pero que finalmente implica unos procesos y unos procesos que necesitan ser mejorados y que requieren de pronto utilizar mejor las herramientas que tenemos, independientemente, obviamente, porque hay personas que me van a decir, "Oiga, pero es que en Estados Unidos las empresas de pronto tienen más recursos para invertir, válido, ¿sí? Pero eso no significa que nosotros con lo que tengamos no podamos ser mejores. Entonces, es simplemente como una invitación a que cómo podemos transformar nuestra economía y cómo podemos transformar lo que damos dentro de ese servicio como valor agregado, mejorando la productividad de nuestras organizaciones. Si quieres, pasa a la siguiente. Y aquí quiero traerles a colación un video corto de 1 minuto de una persona en Harvard que habla de la importancia de las relaciones en los servicios, porque finalmente en los servicios la productividad, ¿no? Y esa relación con, con nuestros clientes a veces es supremamente más importante que otras cosas, ¿sí? O sea, yo no voy a decir que no es importante, como hablábamos anteriormente, una tasa de producción, ¿sí? Una tasa de atención. Pero las relaciones y el ser humano y la calidad humana es lo que hace también muy valioso y nos hace como factor diferencial en esos servicios. Entonces, y es lo que nos hace también ser mucho más competitivos. Hugo, te voy a pedir el favor que pongas el video. At the Harvard Business School, they came to this conclusion a few years ago that in the 21st century, all selling would be relationship selling. All success in business will be based on relationships. Your very best customers, I can tell you, are the people that you like and the ones who like you. 85% of your recommendations and referrals will come from people who like you and people who feel good about you. So focus on the relationship and the sale will take care of itself. Stage number 1 is to establish rapport and trust, credibility. And you establish rapport and trust by focusing on the relationship rather than on the sale. The very best salespeople are the ones who form the very best relationships with their customers. They make it clear to their customers that they like them and they care about them, and they ask them questions. Listening builds trust. Customers want a relationship before anything else. Listening builds trust. Entonces aquí pues hablamos de esa confianza, ¿no? Y como ustedes escucharon, pues yo también manejo el laboratorio de liderazgo de la escuela y desde allí digo, las relaciones interpersonales son supremamente importantes y en servicios donde tenemos momentos de verdad, yéndonos a la parte técnica, dentro de esos encuentros de servicio, es realmente lo que le importa más a ese cliente, ¿no? Esa persona que tenemos enfrente. Si nosotros no nos focalizamos y no llevamos esa productividad, que esos procesos sean lo mejor posible para que podamos enfocarnos en esa calidad, en esa calidez incluso humana o esa calidez con respecto a esa relación empresa, cliente o usuario o consumidor, pues obviamente no vamos a tener una mayor productividad, incluso una competitividad. ¿Listo? Y aquí pues le cedo un poco ya me extendí un poco, le cedo la palabra a Hugo, obviamente pues estaré aquí también para acompañarlos. Hugo, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ya, At the ahora sí. Harvard Bueno, muy buenas noches a todos. Gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta corta charla que estamos haciendo con el ingeniero Joseph. En aras del tiempo, pues voy a tratar de ser muy concreto, muy explícito, muy expedito. Yo no veo las manos levantadas. Joseph, cualquier cosa me avisas, tú que las estás viendo, por favor. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿por qué es importante de todo lo que ha comentado Joseph? Porque es importante que nuestras empresas se transformen, ¿cierto? A un estado mucho más competitivo. Entonces, aquí vemos algunas de las enfermedades que hoy en día padecemos: reclamos persistentes, pobre nivel de servicio, una rata de error
El flujo de información es muy bajo, o sea, las cosas no fluyen. Todo el tiempo estamos esperando que nos entreguen la información, no llega. En el caso del hospital, pues el paciente está esperando que le entreguen el resultado del laboratorio. Resulta que las muestras se toman y se tardan 5 días en entregar laboratorios. Las entregas son fuera de tiempo, entonces prometemos a los clientes, el producto les llega en 2 días y resulta que a veces son 3, 4, 5 días adicionales, o sea que no estamos en un time de entregas a tiempo, los procesos son demasiado lentos. Entonces, si esas son las enfermedades que estamos padeciendo, yo creo que lo más seguro es que necesitamos transformarnos, ¿cierto? Y esa transformación es como la charla que estamos teniendo en este momento. ¿Y por qué debemos transformarnos? Simplemente porque hay una frase muy importante y es cuida de tu cliente o si no alguien lo hará por ti. Hoy en día con toda la competencia que tenemos nacional, internacional, legal, ilegal, ¿cierto? Es decir, a todo nivel tenemos competencia, pues estamos muy preocupados porque cada vez ingresan más empresas y nos pueden quitar nuestros pocos clientes que tenemos, los cuales nos han costado bastante, ¿cierto? Pero por un error, por una mala situación, por un mal servicio, se nos pueden llegar a ir. Entonces necesitamos cuidar a esos clientes y por supuesto cautivar clientes nuevos. Cuando nos enfocamos hacia la transformación organizacional, digamos en esa sombrilla que vemos, tenemos muchos aspectos importantes. Esa transformación implica que nos enfoquemos en el cliente, administrar toda la cadena de valor, ¿cierto? Todo lo que es la cadena de suministro, hasta la logística de salida hacia el cliente. Debemos tener una cultura organizacional basada en un gran liderazgo, planeación estratégica, aseguramiento de la calidad, administración de proyectos. Debemos trabajar por proyectos de innovación, proyectos que tienen que ver con mejoras, etcétera. Todo el tema de eliminación de desperdicios, inversión en talento, herramientas de calidad, personalización de los servicios. Hoy en día las empresas deben personalizar porque el cliente ya desea algo para él. Cada vez los clientes son más exigentes, entonces los servicios debemos irlos personalizando poco a poco para ser diferenciador en ese mercado en que nos movemos. Temas como Lean Six Sigma, por ejemplo, hoy en día están de moda para poder llegar rápidamente a un punto de calidad y a un punto de velocidad en los servicios. Tener diferencia competitiva, enfocados en el resultado del negocio, o sea, no podemos existir si no tenemos buenos resultados, y eso lo comentaba el ingeniero José hace un momento, ¿cierto? Necesitamos ser sostenibles económicamente. Administrar muy bien todo el tema del conocimiento, que hoy en día es la base pues, de las organizaciones, tener una buena gestión documental, etcétera. La filosofía organizacional, lo que llamamos la ingeniería de valor, o sea, lo que es el producto o el servicio que ofrecemos hacia el cliente, que realmente sí sea de gran satisfacción para él. Formación de equipos, el tema de justo a tiempo, entregas justo a tiempo, mejora de procesos, nuevas tecnologías y hoy que estamos también hablando de lo que es la colaboración y el networking entre empresas, pues también hacen parte de esa transformación organizacional. Ejecutivos que básicamente responden a una encuesta dicen que uno de los elementos más importantes para una buena transformación es el aspecto humano, ¿cierto? Y entonces aquí vemos de algunas respuestas que se dieron en su gran mayoría, en ese top 5 encontramos que los ejecutivos, es decir, la alta dirección, prácticamente ese liderazgo que ellos ejercen es lo que realmente hace que una empresa se transforme. Es decir, si no empezamos por allí, por la cabeza, muy difícilmente vamos a tener una buena transformación. El hecho de que entendamos que debemos cambiar, o sea, necesitamos cambiar, no podemos seguir haciendo lo mismo, prestando lo mismo, con los mismos errores, con los mismos tiempos lentos, con los mismos tiempos muertos, con la ineficacia, la ineficiencia en los procesos, no podemos seguir así. Necesitamos entender que debemos cambiar o si no estamos condenados a desaparecer con toda esta velocidad de cambio. La gerencia, digamos, de los multiniveles también es parte fundamental de esa transformación, las comunicaciones, ¿cierto? Es decir, si ustedes se dan cuenta, el factor humano aquí es, digamos, lo que predomina. Por eso es importante capacitarnos y conocer de fondo cómo es que debemos nosotros participar con un granito de arena desde nuestra posición. Para aumentar ese impacto en la transformación, entonces, pues obviamente aquí tenemos una pirámide donde iniciamos en el primer piso con herramientas, pero esas herramientas no son suficientes si no las practicamos con excelencia, si no las incluimos dentro de los procesos de trabajo, dentro de los procesos de gestión y finalmente en la cultura. Entonces observen que el camino que debemos recorrer es hacia arriba, ¿cierto? Es decir, cada vez llegar a que se nos vuelva una cultura, algo cotidiano en las organizaciones. Todos los empleados
debemos llegar a tener esa cultura fuerte, ¿sí? Que tiene que ver con aumentar impacto en lo que hacemos. Lo que hice ayer lo puedo hacer mejor hoy y lo que hago hoy lo puedo hacer mejor mañana, ¿cierto? Todo eso es parte, pero pues para eso necesitamos lo que decíamos ahora, el apoyo de la alta gerencia, el apoyo de los directivos, el apoyo de los jefes y nosotros mismos poner de nuestra parte para que realmente esto tenga un gran éxito hacia la transformación. Entonces, como decía Henry Ford en el liderazgo, dice, la responsabilidad de todo está en los hombros de la administración. El personal trabaja bajo cualquier sistema. Es decir, con esto concluyo lo que estoy diciendo es que siempre el liderazgo que nos den nuestros directivos, ahí básicamente nosotros vamos a trabajar. O sea que por ahí siempre comienza una buena gestión de transformación. Hay que fomentar esa participación del personal, ¿cierto? O sea, siempre tratar de escuchar, ojalá una gestión visual de ideas en los departamentos, eso sirve bastante para que la persona se sienta que está no solamente comprometida, sino que se siente escuchada y pues simplemente compartir las ideas. Entonces, un ejemplo muy pequeño de lo que es participación del personal. No podríamos entonces hablar de transformación si no hablamos de competitividad, como bien lo mencionó el profesor Joseph. Entonces, la competitividad, pues, él comentaba que hay muchísimas definiciones de competitividad, de productividad, etcétera, y tiene toda la razón. Yo simplemente aquí digo una muy sencilla, muy básica, y es que podemos decir que es ese grado de penetración que tenemos con mi bien o con mi servicio dentro de un mercado. A más mercado cubierto, podemos decir que estamos siendo más competitivos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una primera situación donde la empresa es más competitiva. Obviamente esto es dentro de su nicho de mercado, ¿cierto? Dentro de su competencia par. Es decir, con los competidores directos que yo me mido en mi mercado, establezco mi nivel de competencia. Pero observen que en este siguiente esquema algo dejó de hacer A o B empezó a hacer algo. ¿Qué estará haciendo B? ¿Cierto? Y B seguramente está haciendo innovación, B está llegándole al cliente, B está teniendo mejor servicio, está satisfaciendo más su cliente, etcétera. El mercado se comporta de esa manera. Entonces, por eso es que decíamos al principio, cuidemos nuestros clientes o si no, otra empresa nos lo va a quitar y vamos a perder competitividad. Cuando ya somos competitivos, podemos decir que estamos apuntando a la perdurabilidad, es decir, tenemos una competitividad momentánea, pero que queremos llegar al futuro también bien, o sea, no tener un éxito de corto plazo, de 2, 3 meses, un año, 2 años, sino mantenernos ahí, y eso es lo que llamamos una organización perdurable, que es exitosa, que es sobresaliente, le hace resistente a la prueba del tiempo, a todos esos cambios dramáticos que hoy en día nos movemos, todo ese mercado buca, ¿cierto? Que es incierto, que no lo podemos determinar, nadie sabe cuánto va a vender mañana, nadie sabe qué se va a vender mañana, o sea, estamos en un caos total a nivel económico y no solamente Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, todas esas tecnologías revolucionarias, altas depresiones, guerras locales, pandemias, ¿cierto? Todo eso pues realmente hace que las empresas, si no están bien transformadas y si no están muy fuertes, pues obviamente no van a perdurar y se salen completamente del sector. Entonces, esos elementos de la competitividad, pues obviamente tenemos la gestión integral, temas de calidad, temas de seguridad, todo lo que es la seguridad, el tema de la gestión ambiental, la gestión del conocimiento, la gestión de la seguridad informática hoy en día que es de moda, ¿cierto? Es decir, todas esas gestiones que muchas veces son certificables con normas ISO, ¿cierto? La ISO 9001, todas las normas que requieren, digamos, hoy en día para que las empresas aseguren sus procesos, etcétera. Entonces, digamos que ahí tocamos también el tema de calidad, el tema de la seguridad con los empleados y el tema del medio ambiente en principio. La productividad, la definición que decía el profesor Jobs, todo lo que es el concepto de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿cierto? Deben estar presentes en las empresas que quieren ser competitivas. La rentabilidad, ¿cierto? No podemos tener un negocio que no sea rentable porque pues obviamente con la rentabilidad es que se puede crecer. Con esas utilidades es que hacemos mejor mercadeo, mejor publicidad, podemos contratar talentos, más tecnología, etcétera. Y por supuesto, la transformación con la innovación. Entonces, hoy en día las empresas que realmente quieren ser competitivas, ¿cierto? Y que después quieren ser perdurables, deben manejar muy bien todo el tema de la gestión de la transformación y la innovación. Es decir, es un requisito de donde se tiene que hacer sí, o si no, estamos condenados a desaparecer. Entonces, la innovación va a ser
esa acción que va a tener la empresa, ¿cierto? Para ir cada vez progresando, para ir cada vez innovando, cada vez impactando el mercado, ¿cierto? Como vemos en la figura, desde los años 1920 hasta nuestros días, cómo vamos haciendo innovación. Pero a veces la innovación la entendemos como colocarle la marca a un producto, ¿cierto? Entonces yo llamo mi producto Innova. Esta es una peluquería que queda aquí en la esquina y se llama Innova. Vaya uno a saber si realmente sí hacen innovación o no, ¿cierto? O un producto aquí de un empaque, una etiqueta, ¿cierto? O comida para mascotas, ¿sí? Pero pues, realmente hay que saber qué es innovación. La innovación no es crear muchos productos nuevos o muchos servicios nuevos donde de pronto nadie los va a usar, ¿cierto? ¿A quién le interesa comprar este transporte de patillas? ¿A quién le interesa comprar sombrillas para los zapatos cuando llueve, ¿cierto? Sí, pues claro, son cosas diferentes, pero será innovación. ¿A quién le interesa comprar unas manillas especiales para llevar el carrito de mercado? ¿A quién le interesa comprar un aparato especial para apagar el cigarrillo? ¿Sí? Son cosas que sí son diferentes, pero que no van a impactar el sector. Entonces, la innovación tiene que ver con lo que decíamos de que sea algo para el cliente. Si el cliente lo usa, si el cliente lo necesita, podríamos llamarlo innovación. De resto, se nos quedan en productos totalmente quietos sin vender y en un stock alto de inventario. Entonces, debemos ir mirando cómo ir pasando a la innovación con más tecnología, ¿cierto? Como cuando veíamos ese Motorola RAS y pasar al iPhone de hoy en día con un teclado completamente diferente, ¿cierto? Con funciones completamente distintas, etcétera. Eso sí es innovación y eso sí es lo que está usando realmente hoy en día el mercado. Entonces, en la innovación tenemos que ser muy creativos, como este ratoncito, ¿cierto? Debemos buscar caminos cortos, ¿sí? Debemos hacer innovación tanto en productos, para productos nuevos, ¿cierto? O productos que tenemos actualmente o servicios, mejorarlos. Entonces, debemos generar innovación e incluir innovación. Cuando hablamos de innovación, lo hacemos a nivel de bienes y de servicios. Recuerden que por más de que seamos empresas de servicios, siempre habrá un componente también tangible en la parte de manufacturados. Por ejemplo, una empresa que instale alfombras, pues el servicio que es la instalación es la parte intangible, pero también hay una parte tangible que es la alfombra, ¿cierto? En el servicio del hospital que hablamos ahora, sí, el servicio es atender al paciente, pero también hay una parte tangible que son todos esos medicamentos, cuando le colocamos el oxígeno, el suero, etcétera, todo eso es parte tangible que también ahí podemos trabajar el tema de la innovación. En un servicio automotriz, el servicio digamos, de atender al cliente, recibirle su auto, entregárselo a tiempo, etcétera, ahí está la parte intangible. Pero también hay una parte tangible que son los repuestos que coloquemos, ¿cierto? Que sean de calidad, que no nos vayan a fallar. Entonces, también podemos hacer innovación ahí, tanto en la parte tangible como en la parte intangible. Y a nivel de procesos de negocio, pues obviamente la innovación se puede hacer a nivel de los procesos de producción, en la distribución, en todo el tema logístico, inclusive en el mismo modelo de negocio. Hoy en día a veces necesitamos cambiar de modelo de negocio porque ya estamos desactualizados en los modelos de negocio y también debemos generar innovación a ese mismo nivel. Entonces hay que hacer modificaciones en diseño, si es el caso, reempacar productos, ¿cierto? O reempacar el servicio. Y pues obviamente la innovación va acompañada también de la mejora en los procesos. Cuando yo hago mejoramiento en procesos, esa mejora siempre la tengo que llevar con la innovación. Entonces, si yo tengo aquí básicamente un proceso, aquí tengo el costo, ¿cierto? Yo aumento la productividad, aumento la eficiencia, tanto en producto como en servicio, voy a tener un cliente satisfecho y por supuesto, observen que voy a tener un margen mayor de ganancia. Es decir, yo sigo vendiendo mi servicio al mismo precio, solo que bajo los costos porque hago mejoras y obviamente aquí voy a tener un diferencial, un margen mucho más alto, vendiendo lo mismo, pero pues teniendo más utilidad. Entonces, realmente eso es lo que hace el proceso de innovación acompañado de la productividad. Y por supuesto, cuando hablamos de productividad y mejoramiento, también incluimos la tecnología. Entonces, fíjense cómo se relacionan aquí tres cosas: innovación, productividad, tecnologías, ¿cierto? Y la tecnología realmente no es el fin de lo que debemos lograr, sino es el medio para alcanzar objetivos. Entonces, la tecnología son esos medios de información, conocimiento, recursos necesarios, ¿sí? Diseño, tangible o intangible, que yo necesito incluir para atender la demanda a mi cliente. Entonces, es el medio mas no es el fin al cual queremos llegar.
Cuando hablamos de productividad y mejoramiento, pues hay que entender que pues, siempre van a haber diferentes tipos de mejoras, ¿cierto? Como este árbol, que tenemos varios tipos de frutas, las frutas caídas, las frutas que están aquí en la mitad, comenzando el árbol, las que están aquí en el medio y las que están arriba, que son las más apetitosas que vemos. Entonces, así mismo hacemos con las mejoras y con la aplicación de herramientas de mejoras para cada tipo de fruta que queremos coger, vamos a hacer proyectos diferentes. Entonces, es importante siempre capacitarnos en estos temas para saber qué estrategia de mejoras debo tener según la fruta que yo quiero alcanzar, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, los proyectos de innovación están prácticamente aquí en esta fruta de arriba, que es donde queremos cambiar completamente el rumbo de la organización. Pero también cuando tenemos esos problemas pequeños del día a día, son las frutas del piso, ahí no necesitamos mucha estrategia, simplemente es just do it, ¿cierto? Usted ve, usted hace. O sea, usted ve tiene un cliente que tiene un inconveniente, atiéndalo de una vez. Ahí no se ponga a hacer un equipo de trabajo ni a armar toda una estrategia de metodología, sino simplemente hágalo, ¿cierto? Pero eso es pues parte del aprendizaje que debemos tener con las diferentes herramientas. Y por ejemplo, aquí las frutas que tenemos en la mitad del árbol, ¿sí? Esas ya son, por ejemplo, para trabajar con proyectos Lean Six Sigma, con proyectos, digamos, aplicando, por ejemplo, el sistema A3 de Toyota, ¿sí? Donde también tenemos cierto tiempo para resolverlos. Bueno, y todas esas mejoras, por ejemplo, lo que sabemos de la norma ISO 9001, que nos genera el PHBA, ¿cierto? Todo lo conocemos, planee, haga, verifique, actúe, es una herramienta muy potente para el tema de la calidad. Mejoras con Lean Six Sigma, entonces Lean nos ayuda a quitar todos estos desperdicios, ¿cierto? Y Six Sigma pues, nos da, digamos, el tema de la calidad. Entonces Lean nos va a dar velocidad y Six Sigma nos va a dar calidad. Es decir, hagámoslo rápido, pero hagámoslo bien hecho, ¿cierto? No como decíamos en el ejemplo anterior, atendamos muchos clientes, pero quién sabe si quedan bien o quedan mal. No, con Lean Six Sigma garantizamos de que sí se atiendan rápido, pero que queden bien atendidos, y esa es la herramienta poderosa de Six Sigma, que es una herramienta de calidad de procesos con una metodología específica. Entonces, siempre debemos buscar esa mejora continua, ¿cierto? Que son cambios radicales a veces ante situaciones que realmente a veces nos toca eliminar o cambiar completamente el servicio si es que tenemos que hacerlo. Con Lean, como decíamos, nos da flujo y cero desperdicios o mudas, que es como lo llaman los japoneses, las mudas, eso es lo que hacemos con Lean. Lean Service, hay Lean Manufacturing, hay Lean Health, ¿cierto? Hay Lean Construction, hay todo tipo de Lean. Dentro de Lean tenemos varias herramientas, aquí voy a mencionar algunas a manera de ejemplo, como son las 5S, ¿cierto? Donde con las 5S logramos velocidad, logramos seguridad, calidad y productividad. Es una herramienta muy potente, muy sencilla, muy simple de aplicar, ¿cierto? Y nos crea bastante cultura con el concepto de la mejora continua. Otras herramientas que manejamos en Lean, por ejemplo, sistemas Pokayoke, ¿cierto? Dispositivos Jidoka, que son herramientas que nos permiten no cometer errores humanos. Muchos de los defectos que salen en el servicio que prestamos a veces es por error humano. Entonces, con sistemas Pokayoke o Jidokas podemos evitar que se presenten esos errores humanos. Son dispositivos que nos permiten hacer que el servicio se preste de la mejor manera y están básicamente contra todos los errores que puede cometer una persona. Las cinco etapas de Six Sigma, ¿cierto? Es una herramienta también, una metodología muy fuerte que nos ayuda a definir un problema, lo medimos, lo analizamos, lo mejoramos y después ya lo ponemos bajo control y digamos ese es el ciclo que repetimos cada vez que hacemos un proyecto que tiene que ver con una mala calidad con respecto al cliente, ¿cierto? Entonces estos proyectos de Lean Six Sigma están orientados a satisfacer al cliente, a mejorar los resultados de la organización en términos económicos, es decir, a disminuir costos por desperdicios y por todo el tema de las quejas de los clientes. Bueno, y ya voy terminando aquí con los ejemplos clásicos que suceden en las empresas, que todos los vemos a veces a diario y que a veces ni nos damos cuenta porque somos parte de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando vemos mucho cacique y poco indio, miren, solamente una persona para poner un billo, necesitamos 3 que lo ayuden. Aquí está trabajando solamente uno, de resto están todos observándolo y mirándolo, ¿cierto? Cuando cambiamos la forma de hacer un pequeño cambio en algo, miren, este señor se está agachando permanentemente,
todo el tiempo, cuántos movimientos no hace, cuánta fatiga no le crea, ¿cierto? Mientras que si le colocamos un pequeño dispositivo, pues no se va a agachar tanto y aquí la productividad la estamos pasando según este ejercicio que lo hicieron los esposos Gilbert hace más de 100 años, pasaron de pegar 110 ladrillos a 180 ladrillos hora, ¿cierto? Con un pequeño dispositivo. Entonces, esos son los grandes ahorros que logramos con pequeños cambios. Lo mismo en empresas de servicios, todos los movimientos que hace una secretaria, por ejemplo, para sacar una fotocopia, se desplaza no sé cuántos metros, ¿cierto? Y no sé cuánto tiempo pierde en su jornada laboral y cuántas veces no lo hace al día. Entonces, a veces no dejamos las cosas en su sitio y eso pues hace que se realicen movimientos completamente exagerados. El tipo de mejoras pues va con la edad del hombre, ¿cierto? Y primero la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad media, la edad moderna y hoy en la edad de la informática, ¿cierto? Pues debemos incluir todos estos conceptos, pero siempre será posible mejorar un proceso, ¿cierto? Hoy podemos mejorar lo que hicimos ayer. Sin embargo, pues a veces no todo es un éxito. Algo puede fallar en las mejoras que hagamos en la innovación, pero lo importante es hacerlo, ¿cierto? Aprender de los errores y obviamente solucionar los problemas de calidad para no repetirlos, pero lo importante es intentarlo. Si no lo intentamos, seguiremos prestando malos servicios y seguiremos perdiendo clientes. Entonces hay que estar siempre arriesgándonos a ofrecer y a promover cosas en mejoramiento. Eh, la calidad y la velocidad, pues como decíamos, van de la mano, pero también hay que tener en cuenta la seguridad y el costo, ¿cierto? Es decir, siempre hagamos todo rápidamente, pero no descuidemos que quede bien hecho, que sea seguro y que por supuesto no se nos incremente el costo de lo que estemos haciendo. Entonces es importante manejar estos cuatro elementos a la hora de hacer mejoras en los procesos. Trate de buscar siempre soluciones eficientes, ¿cierto? Este niño tenía afán de bañarse y encontró la mejor forma de bañarse y eso es lo que llamamos entonces solución eficiente al problema. Escoger las herramientas más adecuadas para cada situación, ¿cierto? Entonces siempre tenemos herramientas para poder hacer en los procesos, hay que buscar la manera y es la estrategia más adecuada para lograr y tener mayor éxito al resolver cualquier problemática. A veces las cosas no salen como se planea, pero lo importante es en la marcha, cuando estemos observando que no quedó bien hecho, pero ir corrigiendo, ¿cierto? O sea, nada va a estar siempre al 100% exacto, cero problema, no, siempre vamos a tener algunos inconvenientes, por eso hay que hacer a veces pruebas piloto para suavizar un poco la implementación. El uso de la tecnología, pues es inevitable, ¿cierto? Hoy en día todo es con tecnología, todo es con el tema de la informática y pues tenemos que incluir eso en nuestros procesos diarios. Por supuesto, el trabajo en equipo, ¿cierto? Nadie puede hacer las cosas solo. Hay que encontrar lo mejor de cada quien para poder tener, digamos, lo que queremos, como estos tres animales que querían lo mismo y entre todos pusieron sus habilidades. Pues la necesidad de ser eficiente, ¿cierto? O sea, a veces el cliente no nos da una segunda oportunidad, entonces tenemos que ser eficiente en ese momento que, como decía el profesor Joseph, es el momento de verdad con el cliente. No podemos desperdiciar ese momento, es en el que tenemos que aprovechar para darle calidad, servicio, agilidad, velocidad, rapidez, etcétera, ¿cierto? Porque si no, lo vamos a perder y ya no hay otra oportunidad. Entonces, como este curso Hombre Bomba, necesitamos prestar atención porque solo se puede hacer una sola vez. Y pues algo importante, siempre esté pendiente de lo que esté pasando en el mercado, porque si no estamos pendientes del mercado, también nos van a coger por sorpresa y vamos a desviarnos de los objetivos. Bueno, pues digamos que no es una tarea fácil la transformación en las organizaciones, es algo que realmente requiere esfuerzo, como todo en la vida, ¿cierto? Son caminos de espinas y flores, pero a veces esas flores tienen buena recompensa. Gracias por el tiempo, gracias por habernos escuchado en esta corta charla y conferencia. Recuerden, nunca desista, siempre lucha hasta el final, ¿ok? Siempre vaya hasta el final, sea perseverante. Y pues bueno, aquí ya les doy la palabra a ustedes con preguntas. ¿Alguna Si alguno pregunta? ¿Alguna tiene mano? una pregunta, sí, si alguno tiene una pregunta de la charla, acerca de la charla, alce la mano y se le da la palabra. O en el chat también puede dejar la pregunta. Incluso comentarios también, si alguno tiene algún comentario o algo que quisiera agregar.
alguien que quiera complementar algo o que le llamó la atención o un caso específico. De formas, pues, como ustedes se pueden dar cuenta, es un tema bastante amplio, en el cual tratar de abordarlo cuando hablamos con un joven en una hora es un poco complejo, ¿sí? Eh, Hicimos pues ante un sondeo muy general, un paneo también muy rápido, y la idea es, pues obviamente si alguno quiere aumentar esos conocimientos, pues también ponernos en contacto y también pues queremos ofrecerles a todos ustedes la posibilidad de realizar un curso que se está en estos momentos promoviendo por la escuela, que pues lo vamos a dictar entre Hugo y yo, que es un curso de educación continuada. No sé, entonces pues ese curso de educación continuada está en nuestra, digamos, planeación, programación de la escuela, cursos y talleres. Y aquí Laura nos está ayudando a pasar la información y se llama Curso de Gestión de la Mejora Continua en Procesos de Servicio. Entonces, todo ese tema de la mejora continua en procesos de servicio, pues cómo se los vamos también a la posibilidad de compartirlo, de poder aportar, ¿no? Y pues qué bueno poderlos de pronto tener allí, que puedan incluso vincular a otras personas si también están interesados. Y bueno, pues tienen ahí también la información de contacto tanto de Hugo como mía. ¿No hay inquietudes o comentarios? Hola, Están buenas callando. noches. Qué pena, estaba escribiendo en el chat si la presentación no la pudiesen compartir, por favor. Sí, yo creo que no hay ningún inconveniente. Nos tocaría a través de la unidad de relación con el entorno, con la gestión externa, perdóname, que es la que pues coordina todos estos cursos y quien tiene la información de las inscripciones. No sé, ¿tú qué dices, Hugo? Sí, tendremos que mirar la posibilidad de compartir. De pronto no todas las diapositivas, algunas que yo presenté son material exclusivo precisamente que hacen parte de las mejoras del curso de las herramientas de mejora que vamos a promocionar en el curso. Entonces, creo que esos derechos de algunas diapositivas, ¿no? Las otras sí las podemos compartir, entonces sí podríamos seleccionar algunas sin ningún problema. Claro que sí. Ok, vale, sí. Pues, personalmente me llamaron la atención para poder replicar, compartir y pues que estos procesos de confiabilidad y de mejora en el servicio se puedan aplicar. Sí, señor. Ok, vale, muchas gracias. De igual forma queda la grabación de la conferencia, de la charla, entonces la pueden revisar y checar si algo. Bueno, Bueno, ¿qué pues otro entonces, comentario? ¿Qué otro comentario? ¿Qué otra solicitud habrá por ahí? Cuando no hay preguntas es porque o nadie entendió o todo quedó muy claro. ¿Cuál de las dos pudo haber sido? Dijeron por ahí en una conferencia, no me dejen solo. Yo también hablo, pero no me gusta que me dejen solo. aquí contesta Liliana por el chat que fue muy claro. Bueno, pues confiamos que así sea. Bueno, perfecto. Bueno, entonces pues muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Gracias Laura también y gracias a mi coanfitrión Hugo por, por acompañarme en este proceso y en este taller. Bueno, pues a todos los participantes y asistentes, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación que le colocaron a escucharnos. Y bueno, pues en la escuela y en la universidad quedamos atentos. La unidad de gestión externa, mercadeo, y el departamento de ingeniería industrial también queda a la orden para lo que necesiten y requieran. Y pues como dice Laura, y les queda la grabación,
también para que la quiera consultar ahí, pues tienen también el material. Y la invitación que hacía yo, no sé, los invitamos a que tomen el curso. De verdad que los cursos de educación continuada de la escuela son muy de alta calidad, ¿cierto? Y vamos a dar un material muy importante para que puedan tener y lo puedan replicar en sus organizaciones. Entonces, bueno, pues de mi parte agradecerles que tengan buen resto de noche. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Gracias, Laura. Gracias, Laura, por el apoyo. Bueno, José, feliz noche, que estés bien. Igualmente, hasta luego.